Clave China. En la apertura les comentaba que ocurren muchas cosas en el mundo y a veces nos parecen hechos lejanos, pero nos afectan. Por eso trajimos aquí un testimonio muy importante desde Rusia, desde la agencia Sputnik, desde el medio de comunicación Sputnik, para que aborde un tema que trasciende fronteras, que se está considerando ampliamente en los medios de comunicación mundiales, pero aún sin generalizar, con mucho desconocimiento, deliberado en algunos casos, y con una carga de desinformación a veces muy pero muy alarmante. Sí, hablamos de lo que conocemos como el conflicto, y lo digo entre comillas, entre Rusia y Ucrania. Para clarificarnos sobre este tema y su importancia geopolítica, estamos aquí en Clave China con Víctor Ternovsky, de Sputnik, como les comenté, un medio censurado recientemente en las redes junto a RT por parte, en este caso, del gobierno alemán. Hola Víctor, un gusto contar con tu testimonio. Recién escuchaste la presentación que hice, muy breve del tema. Por favor, ubícanos. ¿Quién es o quiénes son los que están provocando este conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, saludos, estimada Lidia. Además, gracias a ustedes por llamar desde Argentina a Rusia. Y me parece realmente importante esta llamada porque ustedes están justamente llamando al lugar donde lo podemos ver de cerca y donde nos toca directamente. Así que me parece importante que se pueda también escuchar la visión rusa. En este caso, por ejemplo, en mi caso, yo soy ciudadano ruso, yo soy una persona de Moscú, ¿no? Bien, entonces realmente es un tema muy amplio, ¿no? Pero para, digamos, no hablar en términos generalizados, para ubicarnos muy concretamente, ¿no? Yo entonces realmente remontaría o invito a las personas a que nos remontemos al año 2014. ¿Por qué es importante este año? ¿No? Es justamente el año cuando esas relaciones entre Ucrania y Rusia realmente se produjo algo muy importante, ¿no? Porque lo que se produjo en Ucrania fue tal y como lo vemos acá en Rusia, fue un golpe de Estado, ¿no? A pesar de que algunos, si miramos las portadas y medios internacionales, hablan sobre, incluso llegan a calificarlo como revolución de dignidad, ¿no? Una revolución de dignidad donde realmente hubo un golpe de Estado, donde incluso participaron así abiertamente personas como personajes, ¿no? O personalidades, como por ejemplo en aquel entonces responsable para Europa del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, repartiendo comida, ¿no? Entre los manifestantes. Entonces, lo importante, ¿qué es lo que ocurrió en el año 2014? Que se instaló en Ucrania, en Kiev, un gobierno muy antirruso. Un gobierno que realmente empezó a romper los lazos con Rusia, pero como si fuera poco, ¿no? Entonces es interesante, sí, porque, por ejemplo, ahora mismo se habla tanto sobre que Rusia entonces se está dividiendo. Clave China. Ha provocado una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Del gobierno golpista, lo que justamente provocó la desintegración hasta cierto punto de Ucrania. Por ejemplo, en Crimea, ¿por qué la gente votó a favor de la integración con Rusia en ese referéndum? Porque no querían esa ruptura de lazos con Rusia. O lo mismo ocurrió en Donbass, lo que ahora conocemos como, por ejemplo, autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, ¿no? Porque no solamente se trata del vínculo humano, por ejemplo, no se trata de, digamos, un pueblo que prácticamente convivía durante siglos y además que había muchos vínculos familiares, son prácticamente gente rusa, ¿no? Pero además había mucha interconexión de industrias, de todo tipo de cosas, y luego viene un gobierno que además la gente ahí cuestionaba y cómo ha llegado ese gobierno al poder. Y dice, no, ahora, digamos, cambiamos el vector. Ahora nuestros amigos son Estados Unidos, son Bruselas, son la OTAN, ¿no? Pero eso ya empezaba justamente a atentar contra la seguridad rusa, lo de la OTAN. Porque, bien, un dato que lo dice todo y tal como lo decía Vladimir Putin. Si la OTAN instala sus misiles en Ucrania, entonces 10 minutos y ya impactan contra Moscú. Entonces, bien, yo siento por si acaso mi respuesta sea tan larga, pero bien, golpe de Estado, un gobierno antirruso instalado por Occidente, eso amenaza la seguridad rusa. Entonces se crea esa tensión que ahora ha llegado a un punto crítico prácticamente. Víctor, ¿qué es lo que está omitiendo la prensa occidental o tergiversa al titular, hace varios meses, inminente invasión de Rusia a Ucrania, cuando el propio gobierno ruso lo ha desmentido por expresiones tanto por parte de Vladimir Putin como de su canciller, e incluso la propia Ucrania, mientras Estados Unidos rodea las fronteras rusas
con bases de la OTAN? Sí, gracias Lidia por esa pregunta, porque realmente aquí yo resaltaría dos puntos, sí, sobre lo que se oculta. Y realmente se ocultan muchas cosas, ¿no? Pero bien, dos puntos que se ocultan. Justamente usted ha mencionado el acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas. Es uno de los puntos muy importantes que se ocultan, porque se presenta, por ejemplo, algunas medidas rusas en el campo de defensa, como por ejemplo modernización de su ejército, modernización de sus armas, como que Rusia lo haga sin razón alguna, ¿no? Sin que se mencione que justamente esa es la respuesta al acercamiento de la OTAN. Imparable acercamiento justamente desde la desintegración de la Unión Soviética, porque se prometió el entonces líder Mikhail Gorbachev que no iría más allá la OTAN al eje Mar Negro-Báltico. Y bien, cruzaron, digamos, esa línea y con creces están prácticamente tocando las puertas de Rusia. Así que lo que hace Rusia es responder a las amenazas que se le presentan. Eso no se entiende si no vemos el mapa y cómo se acercó la alianza a las fronteras de Rusia durante estos años. Pero hay otro punto también importante, ¿no? Que también digamos, no lo encontramos en los medios internacionales. Porque como este argumento ya no es válido, como la gente ya empieza a ver y preguntarse realmente qué es lo que hacen tropas, por ejemplo, de España, sus armas, sus buques, sus aviones, por ejemplo, acá en el Mar Negro o cerca de Rusia, ya en Europa Oriental, ¿no? A miles de kilómetros de su frontera. Como este cuento ya no sirve, como no, la gente ya empieza a preguntarse realmente que la OTAN está acá y las preocupaciones de Rusia se entienden. Entonces apareció otro argumento. Ese argumento es el ¿por qué Rusia tiene miedo a la OTAN? ¿Por qué Rusia tiene la preocupación de la OTAN? Es una organización democrática que busca la paz, que busca defender la democracia, tal y como justamente hace unas semanas ha dicho Stoltenberg, que dijo que la misión de la OTAN es proteger la democracia. Es todo, ¿no? Bien, y es una cosa tan simple y tan obvia, pero que no aparece. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la OTAN, ¿no? Esa alianza defensiva y pacífica, ¿no? Yugoslavia la bombardearon sin mandato de la ONU. Irak lo bombardearon también agresión bajo un falso pretexto, incluso tampoco sin el mandato. Entonces hay muchos otros ejemplos como Libia, Siria, bien, y lo hemos visto acá desde Rusia claramente con los ojos nuestros y lo recordamos, lo tenemos muy presente en ese sentido. Ya estoy terminando para no robarle mucho tiempo, pero, ¿sabe? Recientemente en una televisión española me invitaron a intervenir y lo que me impactó ahí entre los argumentos de lo ridículos que son las preocupaciones de Rusia con la OTAN, pusieron ahí en esta cadena un TikTok de un joven español que dicen que es un chico tan inteligente, que entonces también ridiculizaba las preocupaciones de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que y a qué se debe, digamos, ese miedo a la OTAN que no ha hecho nada? ¿Qué es lo que demuestra, no, este TikTok, no? Que realmente la memoria es muy corta. La gente no sabe de esas operaciones. Realmente cree en ese cuento. Acá en Rusia no creemos en ese cuento porque, bien, aquí no se trata de creer o no creer. Aquí se trata de saber o no saber. Aquí sí sabemos. Las políticas injerencistas de Estados Unidos las podemos observar en el presente y en el pasado, en nuestra región y en distintos países del mundo. Ahora bien, desde tu perspectiva, ¿cuál es el lugar que ocupa Latinoamérica en Rusia? ¿Y cómo observas esta agenda denominada integral estratégica que se propone Argentina con esta visita presidencial tan breve, tan fugaz? Sí, Lidia, gracias por su pregunta. Antes de pasar realmente al tema que tanto me gustan, nuestras relaciones de Rusia con Latinoamérica, algunas palabras me llamaron la atención cuando se te hablaba también sobre el paralelismo en lo que ocurre acá en Europa con la OTAN y ahí, por ejemplo, lo que ustedes están teniendo en América Latina. Yo para poner punto, ¿no? Basta con mirar, digamos, cómo están, en qué estado se encuentran los países a donde la OTAN, por ejemplo, ha llevado democracia para ya poner punto sobre realmente este planteamiento ridículo. Libia, un país destruido cuando nadie tiene ni idea de cuántos gobiernos tiene y quién es quién ahí en ese conflicto. Siria, felizmente, gracias a los esfuerzos de Rusia, bien, se encuentra bastante estable, su presidente ahí está y bien, es justamente el presidente de la nación, ¿no? Pero bien, si miramos Afganistán, Irak, entonces es un desastre. Entonces eso es lo que se ha llevado a esos países, esa es la democracia que entonces de la cual tan orgullosos se encuentran. Ok, punto, ya no quiero continuar ese tema, ahora pasamos a cosas realmente yo creo que mucho más agradables, ¿no? Porque parece que
realmente hay gran potencial de las relaciones Rusia-América Latina. De hecho, si por ejemplo desde Rusia le estoy testimoniando, le estoy constatando que ahora mismo América Latina se encuentra entre las prioridades de la política exterior rusa, así lo dicen abiertamente desde el canciller ruso hasta los responsables justamente de la región. Y además, ¿a qué se debe, no, esa relación? Porque las partes, y hay que decir que Rusia ve a América Latina no solamente como una región a donde quiere exportar, invertir, porque además es América Latina que también tiene que ofrecer a nosotros. Por ejemplo, y es de hecho, América Latina ha aumentado muchísimo en los últimos años su presencia acá. Por ejemplo, ver frutos o ver, digamos, productos, por ejemplo, del sector agroindustrial se convirtió ya en algo habitual en tiendas de Moscú y tiendas de Rusia. Ustedes realmente han logrado incrementar muchísimo su presencia, algo que se debe, entre otras cosas, por ejemplo, a que Rusia cerró su mercado a los países que se sumaron las sanciones contra Moscú, ¿no? Por ejemplo, su mercado agroalimentario. América Latina supo realmente abastecer a Rusia, ahora están muy bien presentes acá, ¿no? Pero hay muchos otros temas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ustedes están muy al tanto que se desarrolla la cooperación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sector ferroviario. Se trata de la construcción, por ejemplo, de las vías ferroviarias, modernización de su, no sé si digo correctamente, pero de su flota, así diríamos en ese sentido, de trenes, de locomotoras por parte de Rusia. Sector energético, donde Rusia también tiene que ofrecer a Argentina, tanto por ejemplo en ese proyecto enorme que tienen ustedes con la Vaca Muerta y muchos otros, porque bien Rusia como tiene enorme experiencia. Y por otra parte, Argentina también sí que tiene que ofrecer a Rusia. Entonces, en ese sentido, yo espero, ¿no?, que esta visita, que tal como usted también constataba en otra conversación que hemos sostenido con usted, ¿no?, que va a ser un encuentro bastante corto, ¿no?, porque será una escala acá en Moscú antes de ir a China, pero en cualquier caso, yo creo que es muy importante, se demuestra que hay voluntad, por lo que yo veo en Argentina, por desarrollar esos lazos con Rusia. En Rusia sí que hay eso. Otra cosita que realmente me parece importante y yo no puedo pasarlo por alto, ¿sí? Porque hay expertos argentinos y me parece que lo dicen razonable, que en Argentina hay un problema, ¿no? Así diríamos, que hay un gobierno, realmente se avanza muchísimo en contactos bilaterales, se firman documentos importantes, hay tantas esperanzas, empiezan algunos acercamientos ya palpables, y luego viene otro presidente, por ejemplo, y como si nada, ¿no? Y deja en nada, por ejemplo, muchos logros conseguidos. En ese sentido, lo que yo personalmente espero, bien, que esa continuidad se dé, ¿no? Que cualquier gobierno que llegue, que realmente se continúe. Porque, bien, eso se trata aquí del beneficio mutuo. Tanto nosotros los rusos como ustedes van a beneficiar. Pero si vamos a estancarnos en el medio del camino cada vez, entonces resulta que eso nos va a perjudicar a los dos lados. Así que espero, bien, que realmente se dé mucho. Muchísimas gracias, Víctor, por estar presente aquí con nosotros en Clave China, abordando un tema que es de interés para el mundo, para todas las audiencias. No es un tema menor. Quiero invitarte a que si querés agregar algo más, lo hagas, y te vuelvo a agradecer por haberte prestado a contestar estas preguntas. Sabemos que es un tema muy largo, pero te invitamos a cerrarlo. No, yo creo que muy contundente también lo que usted acabo de decir, y realmente yo, para poner puntos, sí, para decir algo, porque yo quiero decirles que en Rusia hay una muy buena imagen de Argentina. Es un país que realmente la gente, no es exagerar, ¿no? La gente la quiere por muchas razones. Por la percepción de películas, de literatura, por su ubicación incluso en América Latina, que como somos un país frío y América Latina, entonces es como algo bien, como algo alegre, como algo donde hay sol, como algo donde hay una cultura tan rica. Así que, bien, hay una buena percepción de Latinoamérica y Argentina en general. Así que así es, y muchísimas gracias por esta llamada. Clave China.